Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día sábado 7 de noviembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo, un saludo muy especial a todos los que están llegando a la sintonía de nuestra transmisión de nuestra devocional Cita con Jesús, a través de la plataforma de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Reiterarles de nuevo una vez más la invitación, cordial invitación a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que tenga acceso a todo el contenido de nuestra programación. Así que bienvenidos y bienvenidas. Enviamos también un abrazo muy especial a toda nuestra gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Pensilvania, de la Florida, de Cuba, de Ecuador, de Perú, Venezuela, del Caribe. Saludo especial también a Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica. Bueno, abrazos especiales para todos y bienvenidos pues a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias en esta mañana por la alegría inmensa, Señor, que tenemos cada día de poder conversar contigo, de poder presentarnos ante tu trono de gracia, Señor, de poderte decir, Señor, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Necesitamos cada día de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu poder, Señor. Gracias, gracias, Dios, por el don maravilloso de la vida. Gracias por darnos, Señor, oh Dios del cielo, una oportunidad, bendito Dios del cielo, para estar delante de tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, decía el salmista, el rey David. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos edifica. Y que esta mañana, Señor, nuestros oídos están atentos, están dispuestos, bendito Señor, a recibir de ti, Señor, la palabra, el consejo, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Hoy, de Dios del cielo, decimos que tuya es la alabanza y tuya es la adoración, Señor. Y a ti vendrá toda carne, Señor, en oración. Gracias, Dios del cielo, porque tú, oh Dios, perdonas nuestros pecados, porque tú sanas nuestras dolencias, porque tú nos renuevas, Señor, renuevas nuestras fuerzas. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro amparo y nuestra fortaleza eres tú, Señor. Y a ti, Señor, oh Dios del cielo, nos humillamos en esta mañana. Gracias, Señor, oh Dios del cielo. Levántese, oh Dios, sean esparcidos tus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen, como es lanzado el humo de las danzas. Tú, Señor, tú derribas, bendito Señor, tú derribas, bendito Señor, oh Dios del cielo, las fortalezas. Tú eres el Dios, Señor, de toda fuerza, de todo poder, Señor, de toda magnificencia, Señor. Y a ti, Señor, venimos a adorarte, Señor, y exaltarte en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que nos corona de favores. Él es el que nos llena de misericordias. Él es el que sacia de vida nuestra boca. Él es el que nos rejuvenece cada día como las águilas. Tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro Padre, nuestro Hacedor. Tú eres, Señor, nuestro todo. Y a ti, Señor, Dios del cielo, elevamos nuestro corazón, Señor, nuestra alma y nuestra mirada, Señor, y nuestros oídos atentos, Señor, a tu voz. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Tu palabra es como
como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día. Así es, Señor, así es. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana. Bueno, familia, hoy vamos a comenzar un nuevo tema y vamos a estar hablando, compartiendo con ustedes el tema que hemos titulado Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Es muy importante entender realmente el poder del Evangelio, el poder de la obra de Cristo, la salvación que vino a darnos el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros podamos comprender esta expresión que manifestó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En aquel momento, cuando ellos estaban cautivos, cuando ellos estaban prisioneros en una cárcel de máxima seguridad, que habían sido llevados presos por estar compartiendo, estar hablando del Evangelio, estar hablando de Jesucristo. Entonces, en este estudio, en este pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipos, al carcelero de allí de Filipos, estaba en la ciudad de Filipos, donde se formó la iglesia de los filipenses. Le dice que crea en el Señor Jesucristo para que sea salvo él y también su casa. Y podría ser salvarse, ¿cierto? Al creer, ¿cierto? La salvación es por la fe en Jesucristo. Recordemos que la salvación en este caso no garantiza la salvación automáticamente, la salvación, digamos, por herencia, ¿sí? Sino que es una decisión personal que tiene que tomar cada individuo. Si no se ofrece la posibilidad, si cada individuo, cada persona no toma su propia decisión de aceptar, de abrir las puertas de su corazón al Señor, pues la salvación no le va a alcanzar a esa persona. La salvación no es por herencia, la salvación es por una decisión personal. Entonces la fe requiere que nosotros creamos, que la persona crea en Jesucristo y de esa manera usted va a ser salvo. Y el fruto de compartir su testimonio, el fruto de compartir su experiencia, su testimonio de vida va a llevar a que las otras personas también se conviertan al Señor. Ellos le dijeron, eso está en Hechos capítulo 16, verso 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él entonces dice en Hechos capítulo 16, el verso 29 más concretamente, dice entonces ellos, el carcelero pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta cárcel de Filipos, pues estaba este carcelero a cargo, digamos, de la custodia de todos estos prisioneros, incluyendo estaba Pablo y Silas. Y Pablo y Silas cantaban y adoraban al Señor en la noche, ¿cierto? Y de tal modo que todos los presos escuchaban sus cánticos. Y dice que de repente hubo un gran terremoto, ¿sí? Que sacudió los cimientos de la cárcel, y los cimientos se estremecieron de tal manera que las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel se abrió, todas las celdas se abrieron, todas las cerraduras quedaron abiertas
en ese momento. Cuando este hombre se da cuenta de lo que acaba de acontecer, se iba a suicidar, se iba a quitar la vida. ¿Sí? Eso lo vemos allí en el capítulo 16 de Hechos, Hechos capítulo 16. Entonces, qué importante que nosotros ellos estaban allí encarcelados. Ellos fueron encarcelados en Filipos. Allí en el capítulo 16, en el verso 11, dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta entonces, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a Foro ante la autoridad, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícito enseñar, ni recibir, ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Desesperado el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pero pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos
a su casa y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, de haber creído a Dios. Entonces, vemos aquí este gran acontecimiento, este gran milagro. Pero de todo este milagro hay una frase que tratamos para hacer esta reflexión. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Y allí la gran responsabilidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes. Saber de que tenemos una casa. Y casa no es la casa física, es la familia, es descendencia. Esa es la casa. Se refiere a descendencia. Se refiere a hijos, se refiere a esposas, se refiere a nietos, se refiere a generaciones. Eso es casa. Y es muy importante entender que esa salvación no se va a dar, como decimos, por la decisión de uno. Pero esa decisión de uno puede abrir el camino, puede abrir la esperanza de salvación para toda una casa, para toda una descendencia, una generación. A veces la gente piensa que este versículo está diciendo literalmente, si eres salvo, eso significa automáticamente que tu familia también será salva. Recordemos que mi salvación es igual a la salvación de mi familia. Piensa de esa manera la persona. A veces la idea de que si se salva la cabeza de la casa, toda la familia podrá ir al cielo. Y ese es un error. Hay gente que vive de la fe prestada. La fe heredada. Es muy importante el legado que podamos dejar, el legado espiritual. El testimonio de vida es muy importante, pero la decisión la tiene que tomar cada persona. ¿Sí? La persona por el hecho, alguien decía que por el hecho de usted haber nacido en un aeropuerto, no le hace a usted un avión. ¿Sí? Si usted nació en un hogar cristiano, eso no le hace cristiano. Usted tiene que tomar su propia decisión. Si sus padres son cristianos, ¿sí? Lo lógico, el llamado, lo ideal es que usted también sea cristiano. Pero esa decisión la tiene que tomar usted personalmente. No la pueden tomar sus padres por usted. Sus padres simplemente le muestran el camino, le muestran con testimonio de vida lo importante de creer en el Señor, de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, y de esa manera usted puede ser salvo. Porque la salvación no se adquiere por herencia, en este caso, no se adquiere por herencia. Simplemente es decisión personal. Entonces, está Pablo realmente enseñando que miembros de la familia pueden ser salvos sin necesidad de la fe. Él no está enseñando absolutamente nada de eso. Él dice, cree en el Señor Jesucristo. Se supone que ese testimonio, ¿cierto?, de fe tiene que impactar la vida de todos los miembros de la familia. Pablo no estaba diciendo eso. Cada persona, cada individuo, cada persona necesita la fe en Cristo, necesita tener su fe. No es así, dicen otras personas, ¿sí? Hay gente que piensa que la salvación se adquiere por herencia. No, no es así. La salvación es un regalo, pero ese regalo se tiene que recibir. Cada individuo lo tiene que recibir. Que mi abuelita es cristiana y mi abuelita ora y mi abuelita... No, es la fe de su abuelita. La abuelita por su fe se va a salvar. Pero usted se tiene que salvar por su fe, por su decisión. El que sí es un miembro de la familia, si se salva por la fe, los demás creerán también, eventualmente, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros comprendamos esto, no dar las cosas por hecho. Si usted es creyente, si usted le cree al Señor, si usted obedece al Señor, usted tiene que marcar, ¿cierto?, con el ejemplo, con el testimonio de vida, orar por su familia,
y mostrarles a Cristo. Mostrar la fe, pero con obras. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces Pablo está diciendo en realidad que la fe, esta salvación está garantizada solamente por el hecho de que usted vaya a la iglesia, de que usted reciba a Cristo. Pues no es así, no es así. Recordemos que la salvación es una decisión, se obtiene por una decisión de creer. ¿Puede Dios salvar familias? Claro, claro que sí. ¿Sí? En Hechos 16 está un gran ejemplo. Allí la familia del carcelero fue salva. Él tomó la decisión ante semejante impacto que le causó ver que él como responsable de unos prisioneros que habían sido encerrados en una cárcel de máxima seguridad, ver esa manifestación sobrenatural de Dios, al ver que ese terremoto produjo que la cárcel se abrieran las puertas, las celdas se abrieran, las cadenas se desataran, y le llamó mucho, poderosamente la atención, a tal punto de que él iba a quitarse la vida por la responsabilidad que tenía ante las autoridades. Y al ver que Pablo y Silas se apresuraron a detener su muerte, porque él se iba a quitar la vida, y ver que los presos no se habían escapado a pesar de que las puertas estaban abiertas, entonces este Señor les pregunta a ellos: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente, este hombre, al parecer, era un hombre de autoridad, un hombre respetado por su familia, que inmediatamente él, al sentir, ¿cierto?, este llamado de parte del Señor, invita a Pablo y a Silas a su casa, porque él quería llevar esta buena respuesta, esta buena noticia a su casa. Esta gran bendición de la salvación, él la quería compartir, quería que sus familias, su esposa, sus hijos y todos los de su casa experimentaran también el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Este hombre experimentó el gozo de la salvación inmediatamente. Y así toda su casa, cuando él se bautizó y bautizó a toda la gente que estaba en su casa, se bautizaron ese día. Recordemos que el bautismo es identificación. El bautismo es una confesión pública, una profesión o confesión pública de mi fe en Jesucristo. Y por eso se hace por inmersión, en aguas. ¿Sí? Y entonces esa señal del bautismo es una manifestación pública de que yo creo en el Señor Jesucristo, que yo he renunciado a un estilo de vida, a la antigua vida, y que me declaro identificado con Cristo, tanto en la muerte para morir a mi pecado, para morir a mi pasado, pero también me identifico con Cristo para una vida nueva, con el Cristo resucitado para una vida nueva. Entonces, esta respuesta tiene dos partes: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa, cierto, que Dios nos da, ¿cuál será salvo? Si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Que habla de la persona que recibe el mensaje, ¿sí? Será salvo. Y la condición requerida, ¿cuál es? Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la condición. Por eso, San Juan, en el capítulo 12, ¿sí?, verso 1, dice allí la palabra Señor. Vamos a buscar San Juan 12. Vamos a buscar San Juan 12 para que nos quede San Juan 1:12. San Juan 1:12. San Juan 1:12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, dice que todos los que reciben a Cristo en su nombre, dice, que Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen. Hay que creer y recibirle. Creer y recibirle. Esa es la condición. Y aquí está la promesa, será salvo. ¿Cuál es la condición? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? La salvación que obtienes por la fe en Jesucristo, en su obra, en su muerte, en su resurrección. Entonces, Hechos 16:31 dice, está completamente conectado con la Gran Comisión. La Gran Comisión que está consignada en Mateo 28. El Señor dice, por tanto que ir por todo el mundo, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Gran Comisión lo encontramos este pasaje de la Gran Comisión lo encontramos en Mateo 28. Vamos a mirar lo que nos dice Mateo 28, 18 y 20. Dice así, la Gran Comisión. Vamos a leer todo el contexto de la Gran Comisión, dónde surgió este mandato de la Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, en el verso 15, nos habla de la comisión o la gran comisión. Dice en Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Él le reprocha la incredulidad y la dureza del corazón que había en ellos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y completamente en presencia. Y les dijo, por tanto, id al mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les dará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está el contexto de la Gran Comisión, que tiene que ver con el compartir el Evangelio, el ir a compartir el Evangelio, una ordenanza, un mandato que Él nos deja a la iglesia, que nos deja a todos los que hemos creído en Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó este hombre, ¿sí? El carcelero de Filipos. Los judíos decían, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Saulo de Tarso preguntó, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El carcelero de Filipos preguntó y se detuvo antes de quitarse la vida. Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tres preguntas que se plantean aquí en escenarios diferentes, en escenarios completamente diferentes en cuanto a la salvación. Y vemos aquí en Hechos capítulo 2, en el versículo 37, dice aquí la palabra del Señor, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sí? Ellos estaban predicando, anunciando la palabra del Señor,
¿sí? Y después de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo. Y el Señor les había dado promesa, ¿cierto? Y derramaré mi espíritu y profetizarán y haré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Entonces, este fue el primer discurso, la primera predicación que tuvo a cargo del apóstol Pedro, después de la venida del Espíritu Santo. Recuerde que ellos estaban en Jerusalén, se habían quedado en Jerusalén por orden del Señor, porque una vez todos vieron a Jesús resucitado y comprobaron, ¿cierto?, la resurrección de Jesús, ellos estaban dispuestos a ir por el mundo a anunciarlo. Pero Él les dijo, quedaos en Jerusalén, quedaos en Jerusalén, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué se quedaban en Jerusalén? Para recibir el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando reciben al Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo allí en Hechos capítulo 2, en el aposento alto. Entonces dice allí la palabra del Señor en Hechos 1, Hechos 1:8, ¿sí? Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está, mire, en el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ¿sí? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue al cielo, se fue alzado al cielo y recibiéndolo en una nube. Y entonces en ese momento ellos querían salir, pero el Señor les había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Entonces esta pregunta, Saulo de Tarso, cuando tiene ese encuentro con el Señor camino a Damasco, recuerde que Saulo era perseguidor de la iglesia, era un fariseo fanático, ¿cierto? Recalcitrante, y él era muy celoso de su religión y veía a los cristianos como un peligro, y entonces se dispuso a perseguirlos. Iba camino a Damasco a pedir cartas de autorización para asolar a la iglesia que estaba en cierne. Y él tiene un encuentro con el Señor camino a Damasco. En el capítulo 22, en el verso 16, resulta que Pablo fue derribado de la cabalgadura con ese encuentro fulminante con el Señor, y entonces perdió completamente la visión. Entonces dice ahí, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron de verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que te está ordenado que hagas. Ahí está. Pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El carcelero preguntó, los judíos preguntaron, ¿qué haremos, Señor? Pablo preguntó, ¿qué quiere, Señor, que haga? Y el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, qué importante que nosotros comprendamos cómo funciona y cómo opera la fe para la salvación. Entonces los judíos a él les respondió, arrepentíos y bautícense. Esta es la respuesta a esas tres preguntas. Arrepentíos y bautícense. Saulo le dijo, bautízate. Y al carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la combinación de esas tres respuestas fueron creer, arrepentirse y bautizarse. Ese es el proceso. Creer, arrepentirse y bautizarse. Entonces, ahí está, digamos, estos pasos tan importantes. Si creemos,
si somos fieles al Señor, si el testimonio de vida es impactante, es contundente, podrá arrastrar a su familia a que ellos también crean, a que ellos también tomen la decisión. Pero recordemos que la salvación no se hereda, no se recibe por herencia. Es que mi abuelita es cristiana, entonces todos somos cristianos. No, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Bueno, familia, así quedamos entonces. Continuaremos hablando de este tema que es bien importante acerca de la fe. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, creer. Necesitamos, oh Dios del cielo, estar plenamente convencidos de nuestra salvación, Señor. Para que de esa manera, Señor, los nuestros, nuestra familia, nuestra descendencia, Señor, también pueda ser salva, Señor. Para que ellos también puedan tomar su decisión. Para que ellos también puedan tomar, Señor, oh Dios del cielo, la decisión de creer, de arrepentirse y bautizarse, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso no nos podemos avergonzar. El apóstol Pablo decía, pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En este mundo que vivimos, mundo caído, mundo confundido, Señor, necesitamos que nuestra fe sea sólida, que nuestra fe sea firme, Señor, y que nuestro testimonio, Señor, pueda arrastrar a otros, Señor, a creer. Como el carcelero de Filipe, que su fe fue contundente, que impactó la vida de su familia y todos fueron salvos. Gracias, Dios del cielo. Necesitamos, el mundo necesita urgentemente la salvación. El mundo necesita urgentemente de cristianos, de hijos de Dios comprometidos, fieles, Señor, obedientes, Señor, de testimonio, Señor, para impactar al mundo, Señor. Los primeros cristianos impactaron de tal manera que cada día se añadía más gente a la iglesia. Cada día el Señor añadía más gente, porque el testimonio, mirad cómo se aman, era el comentario que había en ese lugar. Al ver el cambio de ellos, al ver la actitud, al ver el amor entre ellos. Era testimonio, porque el poder de Dios se manifestaba en medio de ellos, de la unidad, en medio del amor en que ellos se manifestaba. Gracias, Dios del cielo, te damos en esta mañana. Por tu amor y por tu misericordia, continúa hablándonos al corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.